tal, amigos? Tengan ustedes muy buenas tardes. Como siempre, bienvenidas y bienvenidos a este espacio denominado Diálogo, este espacio de información y de opinión de los medios de comunicación de la Asamblea Nacional. Estamos a través de la radio, la televisión legislativa y el internet. Les recordamos, la radio con cobertura nacional, presentes en las 24 provincias del país, en las 4 regiones de la patria. Y también a través del internet, nuestra señal en sonido digital en envivo.asambleanacional.gov.es. Y la televisión legislativa, señal abierta en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. Ojalá en algún momento estemos ya con una señal ampliada hacia otras ciudades y provincias del país. Pero por lo pronto estamos en Quito, canal 42, Guayaquil, canal 22 y Cuenca, canal 27. Nuestra primera invitada del día de hoy en el programa Diálogo es la asambleísta Marisol Peñafiel. Ella es representante de la provincia de Imbabura por Alianza País e integrante de la Comisión de Biodiversidad y los Recursos Naturales. Pero permanentemente ha sido una persona muy vinculada al trabajo relacionado con la lucha en contra de quienes ofenden hacia los miembros de una familia, especialmente a la mujer. Y es justamente este tema el que lo vamos a abordar con ella en la jornada del día de hoy, puesto que en esta semana el titular del Consejo de la Judicatura, el propio fiscal general del Estado, anunciaron la expedición de un reglamento mediante el cual se toman en cuenta las actuaciones judiciales para hechos de violencia contra la mujer. Se trata de proteger a través de estos actos. Vamos a conocer más en detalle, una explicación de parte también de una entendida en la materia, como es Marisol Peñafiel, a quien le saludamos y le reiteramos la bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo al país a través de este medio de comunicación que ha logrado sintonizarse y cumplir su función social. Nancy, este es un tema que difícilmente se trata porque es un tema tan sensible y muchas de las veces manipulado y manoseado, pero me parece importante que la Asamblea lo trate con la seriedad como lo haces tú entre los programas de diálogo, de debate. ¿Qué es el tema de la violencia contra la mujer o un miembro del núcleo familiar? ¿Y por qué nos ratificamos en el Código Penal la adopción de violencia contra la mujer? Porque en el país 6 de cada 10 mujeres todavía viven una de las formas de violencia, sea esta física, psicológica y sexual. La ley 103 fue el paradigma para nosotros quienes administrábamos justicia, con una ley que no reconocía el delito ni la contravención de la violencia contra la mujer, sino que tenía como ley supletoria el Código Penal. Hoy el Código Penal tipifica los delitos y las contravenciones contra las mujeres y establece, de acuerdo a lo que dice la Constitución, procedimientos expeditos. Pero es necesario que el operador de justicia tenga perspectiva de género, sensibilidad y que además atiende en forma oportuna cumpliendo los principios procesales del Código Penal, que es la inmediatez, la celeridad, la oportunidad, la gratuidad y sobre todo teniendo protocolos que atiendan a las víctimas de violencia. Y lo que ha hecho el Consejo de la Judicatura no es otra cosa que cumplir con lo que dice la Constitución y con lo que dice la Ley Orgánica de la Función Judicial. En ese marco, crear estos protocolos que permitan que los equipos técnicos atiendan en forma oportuna a las víctimas de violencia. Ejemplo, y que está recogido en este protocolo, cómo tratamos los equipos técnicos sociales a las víctimas de violencia. Es decir, acude una mujer a denunciar, pero esta persona está en crisis, no sabe cómo reaccionar y hay un filo tan delgadito en que uno decide denunciar o se arrepiente de denunciar. Cualquier cosa puede dejar en la impunidad. Efectivamente, y cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, este protocolo lo que garantiza es que el equipo técnico social atiende en forma oportuna a la víctima, primero no lo revictimice, porque lo que suele suceder cuando no hay departamentos especializados, muchas de las veces en los casos de violencia se culpabiliza a la mujer de los actos de violencia, se revictimiza a la víctima y por lo tanto no hay un equipo técnico. Este protocolo establece cuáles son esos mecanismos, cómo el operador de justicia en forma inmediata ha de atender a esta víctima para poder cumplir con aquellos principios, insisto, que establece la ley, que es la reparación integral a las víctimas de violencia, en este caso de las mujeres por su mayoría o cualquier otro miembro del núcleo familiar. Se dice en este reglamento, doctora, que las víctimas pueden solicitar medidas de protección directamente a los fiscales. ¿Los fiscales están preparados, son
personas aptas para atender casos como estos? A ver, lo que dice el protocolo y que ha aprobado este documento del Consejo de la Judicatura es la obligación que tienen todos los operadores de justicia en forma inmediata de otorgar las medidas cautelares que hoy se denominan en el Código Penal y que antes eran las medidas de amparo que se les denominaba en la Ley 103. Hay un sinnúmero de medidas en aquellas, por ejemplo, este otorgamiento de la boleta de auxilio, que era una de las preocupaciones de las víctimas de violencia, de las organizaciones de mujeres, cómo esta medida es otorgada en forma inmediata. En el momento que va a poner usted la denuncia, el operador de justicia en forma inmediata, sin dilación, dice la Constitución, dice el Código Penal y lo recoge este protocolo, dice sin dilación en forma inmediata otorgará una o varias de las medidas de amparo. Ejemplo, una víctima acude por un delito es decir, cuando la incapacidad física, por ejemplo, sobrepasa los 3 días de incapacidad que era en la Ley 103. O cuando la violencia psicológica tiene una afectación grave y existe la sanción de 3 meses a 6 meses, de 6 meses a 1 año y de 1 año a 3 años. En ese momento no es que va a esperar la audiencia para conceder las medidas de protección. Dice, el Estado adoptará las medidas necesarias para precautelar la integridad física, psicológica y sexual de la víctima. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es, propone usted la denuncia y en forma inmediata se le otorgan las medidas de amparo, el fiscal y el juez tienen que trabajar en forma coordinada, el procedimiento expedito en los temas de violencia reconoce esa forma de cómo el operador de justicia ha de actuar en forma ágil para, primero, resarcir el daño, para que no se siga produciendo el daño a la víctima. Y hay muchos de los casos, por ejemplo, las víctimas de violencia, Nancy, son arrojadas a la noche, a la madrugada, con sus hijos fuera de sus casas. Hay una medida de protección que se denomina la restitución al hogar y la salida del agresor. En ese marco tiene que ser en forma inmediata, tiene que acudirse porque está en riesgo la integridad de la víctima y de sus hijos. Estamos trabajando, complementando con la política pública desde el Estado ecuatoriano en la creación de casas de acogida. Ya existen en algunas provincias. En Imbabura, por ejemplo, hemos hecho un acuerdo tripartito entre la sociedad, el Estado y los gobiernos locales que permitieron crear una casa de acogida, pero esa tiene que ser política de Estado para crear en todo el territorio. Por lo tanto, ese es el marco en el cual el protocolo le dice al operador de justicia, usted no puede dilatar, usted no puede poner en tela de duda la denuncia de la víctima, usted tiene que valorar el grado, el riesgo en el que está la víctima y en forma inmediata otorgar las medidas de protección. Doctora, no me quedó claro esto de si es que ha sido agredida, que se demuestre o que sean tales las heridas que 3 días queda imposibilitada. Y a veces un ojo verde no es que le deja 3 días imposibilitada. Una noche que le botó fuera de casa, a lo mejor al otro día regresa y el agresor seguirá repitiendo esa historia. ¿Casos como estos son motivo de una boleta de auxilio? Todos son casos de boletas de medida de auxilio. Uno no puede, la mujer denuncia cuando ya no puede solucionar su problema. La mujer acude a resolver a denunciar porque ya no ha podido y el círculo de violencia ha ido avanzando. No siempre ha sido la primera vez, ¿no? Efectivamente, o sea, mire, yo le voy a contar la experiencia. Yo antes de ser asambleísta constituyente fui comisaria de la mujer. La recordamos. Las mujeres denunciaban cuando habían vivido 15, 30 años violencia. Es decir, no es que al primer susto, como lo dicen algunas personas, ya con la boleta de auxilio, están chantajeando, están persiguiendo. No, no es así. Las mujeres acuden cuando ya no pueden soportar más violencia y toman esa decisión. En ese momento, las infracciones penales se dividen en delitos y contravenciones. Esos delitos, aquellos que causan una incapacidad, por decirle, de 15, de 20, de 30 días, cuando la afectación es más grave. Ahí estamos hablando de delitos. De delitos. Las contravenciones, como lo ha tipificado el actual Código Penal, reconoce bajo el principio de la afectación a la dignidad humana y de la gravedad, porque antes se decía la contravención
contravención es algo que no causa conmoción, que es así nomás y por lo tanto no importaba. No, hoy tenemos un nuevo concepto desde el punto de vista penal, la afectación a la dignidad humana, pero que tiene un menos impacto, diríamos así, pero tiene la misma gravedad. La misma gravedad. En ese marco se dividen los delitos y las contravenciones, las sanciones correspondientes. Una de las violencias que tiene un alto índice y que a veces esa no se la repara con absolutamente nada, porque muchas de las veces, Nancy, las víctimas de violencia nos decían a nosotros en las audiencias correspondientes, yo soporto, muchas de las veces, que no justifica, yo no comparto, pero te le transmito y para que la ciudadanía nos entienda. Un golpe uno con el tiempo le va curando, pero cuando le dicen unos epítetos, cuando le tratan de una forma que no da cuenta de la dignidad humana, jamás se olvida. Esa violencia es la irreparable, esa violencia es la que no cura, esa violencia es la que muchas de las veces ha sido invisibilizada porque la violencia psicológica parecería decir, no, si son problemas en las cuatro paredes de la casa y parecería que es normal. Y esa violencia ahora en el Código Penal es tipificada como delito y sancionada, existen unos parámetros, establece cómo se determina esa violencia psicológica, la que menoscaba, la que lleva inclusive la violencia psicológica puede llevar a decisiones de autoeliminarse la víctima y eso no ha sido, diríamos nosotros, sancionado. En el ejercicio, el tema de la violencia psicológica tenía esa línea de impunidad, diría yo, porque muchas de las veces no tenía la tipificación. Nuestra herramienta para sancionar y nuestro manual de aplicación nos decía que teníamos que remitirnos al Código Penal. El Código Penal anterior fue creado desde una vista, diría yo, andocéntrica, es decir, desde la necesidad de la mayoría de quienes integraban los congresos, es decir, desde lo masculino se resolvían los problemas de las mujeres. Hoy el código avanzado, existe un avance sustancial. Yo creo que en el transcurso de su aplicación creo que habrá que buscar mecanismos que mejoren, como este mecanismo del protocolo de aplicación que nos permiten a nosotros garantizar los derechos de las víctimas, nos permite utilizar espacios para que la víctima y el agresor sean tratados por profesionales técnicos, es decir, por psicólogos, por trabajadoras sociales, porque este tema de convivir, de aceptar la voluntad de otro, no es que uno nace sabiendo, no es que uno va a la universidad y se gradúa para contraer matrimonio, no es que va a la universidad y dice, ahora sí ya tengo la voluntad para estar con una persona. Este es un ir aprendiendo y es de doble vía, de retroalimentarse, y muchas veces en ese quiebre que existe no tenemos la ayuda profesional, y para eso están los psicólogos, para eso están las trabajadoras sociales, es decir, un sistema integral de protección a víctimas de violencia, que es lo que ha creado este protocolo. Estamos con la asambleísta Marisol Peñafiel, representante de la provincia de Imbabura por Alianza País, abordando parte del contenido del reglamento que se ha puesto en vigencia como iniciativa del Consejo de la Judicatura y de la propia Fiscalía General del Estado para que se contemplen las actuaciones judiciales para combatir aquellos hechos de violencia que se registran en la familia. Mientras le escuchaba a la asambleísta Peñafiel me ponía a pensar que estas sanciones de ninguna manera compensan a nadie. Estas sanciones de ninguna manera curan nada. El golpe fue dado. Si hubo un corte, el corte está allí. Pueden haber puntos que se cierren, pero la herida por dentro seguirá abierta. Con esta reflexión y estos mensajes que les hemos preparado a ustedes, les dejamos por unos minutos. Luego de ellos estaremos volviendo porque también queremos saber qué es lo que sucede con el agresor. ¿Está todavía en casa? ¿Salió de casa? ¿Cuál es la situación de los niños, de la familia más cercana? Todo esto lo vamos a descubrir luego de estos mensajes a través de la radio y la televisión legislativa.